mi familia me está viendo desde Argentina, entonces en honor a ellos puse el background de las montañas de Mendoza, pero actualmente vivo, bueno, hace 20 años en Estados Unidos, en Kentucky, y aquí es donde hago mi investigación científica, y hoy voy a hablar un poquito relacionado con el tema de composición corporal, cómo todo lo que aprendimos de los huesos, que es muy importante, también se relaciona con otros órganos de otros sistemas, y mi rol como fisióloga es tratar de entender qué es lo que pasa en el cuerpo entero. Pero antes de empezar a hablar de mi tema y de darles mi pregunta, quería darle una ayudita. Estos son los valores de proporción de grasa corporal recomendada para adultos, hombres, aquí abajo, y mujeres, y depende de la edad, básicamente, por ejemplo, una persona entre 35 y 55 años, una mujer, se espera que tenga una composición corporal con entre un 23 a un 38% de grasa corporal, y está bien. En los hombres, sin embargo, es mucho menos. A la misma edad, el máximo serían 25, y pasando esa línea, una persona es considerada obesa. Eso es cuando uno puede medir exactamente la composición corporal. En la mayoría de las prácticas o clínicas, o en mi caso en fisiología del ejercicio, a veces es imposible contar con las técnicas que es necesaria, entonces se usan otros métodos indirectos como el Body Mass Index o el índice de masa corporal. El índice de masa corporal básicamente es muy, muy básico, mide la altura, es una relación entre la altura y el peso corporal. Y el índice, el número, por ejemplo, una persona que es 18.5 o más abajo es considerada de bajo peso. El peso saludable sería un Body Mass Index entre el 18.5 y 25, y arriba de esos valores una persona es considerada de sobrepeso o obesa. Entonces, esta es mi pregunta. Yo les voy a presentar el caso de una participante en nuestro research, en nuestro grupo de investigación. Le cambié el nombre, pero es una mujer de 40 años con una lesión cervical completa y flácida hacia A, que fue un accidente de gimnasia artística cuando era muy jovencita. Pesa 46 kilos y mide 1,73 m. Su Body Mass Index es 15.4. Y aquí viene mi pregunta para todos ustedes, basado en esos números que les di en los estándares anteriores. ¿Qué creen que es, o cuál creen que es el porcentaje de grasa corporal de Ana? ¿12%, 9%, 49% o 32%? Y yo creo que ya les va a aparecer el poll para que hagan el clic. No era mi intención hacerlos hacer matemáticas, así que pongan lo que piensan. Listo, Dani. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, en la práctica, ok, ahí sí, puedo ver los números ahí, muy bien. En la práctica, probablemente la manera más acertada o más, digamos, más exacta de medir la densitometría es básicamente el peso bajo el agua, que es basado en el principio de Arquímedes del desplazamiento del cuerpo, etcétera, en el que si la persona tiene mucha más grasa corporal, va a flotar y va a ser más liviana, y si la persona es más pesada, es más densa, tiene más masa muscular,
se va a hundir, básicamente, y con una balanza uno mide el peso. Obviamente, no es una forma que podemos usar con una persona con lesión medular porque por muchas causas, básicamente por no tener control del cuello y del torso. Entonces, la otra manera, que es el método que han estado hablando mis colegas anteriormente, es lo que se llama densitometría ósea o el DEXA, que es básicamente eh, una rayos X, básicamente, y mide la proporción de distintos tejidos, huesos, el contenido mineral de los huesos, etc. Basado en estas medidas clínicas, son cómo se desarrollan las ecuaciones para estimar la proporción de grasa corporal. Una de ellas es, por ejemplo, medir los pliegues subcutáneos o los pliegues cutáneos con estos calipers. El Body Mass Index, o básicamente el que les mostré anteriormente, o las medidas antropométricas comunes de la proporción entre la circunferencia de la cintura y la cadera, la medida del cuello, etc. En mi grupo de investigación estábamos interesados en saber cuáles de estas medidas que están aquí, por ejemplo, el Body Mass Index, las ecuaciones, qué es lo que yo puedo usar con una persona con lesión medular si no tengo el acceso a algo tan desarrollado como es una máquina de DEXA. Entonces yo, con un grupo, básicamente lo que hicimos es medir un grupo de gente, pero antes de mostrarles mis datos, básicamente les quería explicar que el DEXA te da muchos datos de básicamente la densidad mineral ósea en los huesos a nivel completo del cuerpo, y después se puede hacer por distintas partes, como hablábamos anteriormente mis colegas. Lo que se conoce en inglés como el T-score es básicamente lo que indica la densidad ósea, y lo que se llama como el SLEET score en inglés es como uno compara con el resto de la población o el promedio de la población con la misma edad y sexo que el tuyo. Pero además es una buena técnica, que es lo que usamos en mi caso, para medir otros tejidos, inclusive el tejido adiposo. El tejido adiposo, básicamente, con el DEXA podemos ver cómo es la disposición de grasa o cómo es la distribución de grasa en el cuerpo. Hay tres, básicamente, patrones en los que básicamente la mayoría de las personas se clasifican. La acumulación de grasa abdominal se llama androide, básicamente porque la grasa abdominal tiende a ser como la forma de una manzana y es más prevalente en hombres. La grasa ginoidea es básicamente acumulación en la zona de las caderas y es más relacionada con mujeres, más prevalente en mujeres, y tiene la forma de pera, básicamente. Y después está la mixta, que es básicamente rectangular, la disposición de grasa, es uniforme. En la literatura no dicen, pero yo puse un barril, porque me parece que es lo que más se asemeja. Era la única que no tenía una figurita. Entonces, eso es lo que hice con mis participantes en mi investigación. En este caso son 21 personas con distintas lesiones medulares. La mayoría para este estudio fueron personas con lesiones medulares torácicas a nivel 6 y más arriba, porque son las que tienen más afectados, digamos, la parte de la proporción adiposa. Entonces, en cada una de estas líneas, aquí, este es un participante, este es otro. Esta rayita negra aquí indica los valores medidos con DEXA. En este caso tengo un grupo de 8 personas con lesión
medular completa, la mayoría flácida, pero no todos. Y ya voy a volver a por qué es importante distinguir entre si es flácida o espástica, porque va a afectar también a cómo es la disposición de grasa. Pero las personas con lesión cervical incompleta, las dos que tuve son lesiones D, que significa que la mayoría de los myotoms, o los myotomas será en español, tienen función abajo del nivel de la lesión. Y luego tenemos este grupo grande de personas con lesión medular torácica completa y dos con lesión incompleta, uno era un C y uno un D. En todos los casos, absolutamente en todos, menos en este que está aquí, que ya se los voy a mostrar enseguida, si ustedes ven con atención, la rayita negra significa los valores medidos por el DEXA. Y los otros indican las diferentes ecuaciones de grasa subcutánea y también de Body Mass Index. Por eso les puse la pregunta al principio. Como ven, por ejemplo, en este caso, la cantidad de grasa corporal medida con los, básicamente con los pliegues subcutáneos, es increíblemente, groseramente, mucho menos que la realidad. Entonces, por ejemplo, en esta persona, si uno va y le hace una medida con las medidas subcutáneas o el Body Mass Index, va a decir, oh, esta persona tiene 20%. Y en realidad esta persona tiene 42% de grasa corporal. Entonces, volviendo a esto, si tenemos una persona que puede ser considerada de peso normal, pero metabólicamente su perfil metabólico es similar a la de una persona obesa. O sea que no hace falta tener sobrepeso, en este caso, en particular en las personas con lesión medular torácicas y arriba, o sea, torácicas y cervicales, porque básicamente el metabolismo va a funcionar como si fuera una persona obesa. ¿Qué pasa? Como esto es lo que más complicado con personas con lesión medular, porque lo primero que pasa es la persona tiene la lesión medular, que puede ser completa o incompleta, pero los músculos debajo, inervados por un punto debajo de la lesión, van a ser afectados, ya sea a nivel completo o incompleto. Esto resulta en falta de locomoción y la sobrecarga, el peso de la gravedad que necesitamos para mantener los huesos y los músculos fuertes. Eso causa atrofia de los músculos y sarcopenia. Cuando tenemos atrofia, las primeras fibras que empiezan a sufrir atrofia van a ser las tipo 2, que son las que nos ayudan a mantener la fuerza y la explosividad. Y eventualmente van a ser las tipo 1, que son las que más resistentes a la fatiga, que son todas las que están manteniendo, digamos, la postura. Los músculos de las posturales, la mayoría son resistentes a la fatiga tipo 1, con muchas mitocondrias. Una vez que esto ocurre, vamos a esta parte acá, vamos a tener infiltración de grasa. La grasa va a aumentar significantemente, no solo subcutáneamente, pero también en la víscera. Y vamos a tener también lo que se llama plasticidad mitocondrial, que significa que todas esas mitocondrias que estaban en los músculos no van a funcionar como tendrían que funcionar. Y lo que básicamente, si ustedes se acuerdan, si fueran mis alumnos les tomaría un quiz, pero si ustedes se acuerdan de, por ejemplo, cuando hacemos todo el Krebs cycle y el electron transport change, ¿cómo se llamaba? El ciclo del ácido cítrico para producir ATP. Una de las cosas que pasa con esta plasticidad mitocondrial es que vamos a tener un exceso de radicales libres, entonces eso causa también inflamación. Además de eso,
También tenemos calcificación en las articulaciones, como hablaban mis colegas anteriormente que son expertas en hueso, osteopenia, el hueso, la densidad del hueso se baja, la densidad del músculo es menor y la cantidad de grasa aumenta. Cuando empezamos a ver esta plasticidad en las mitocondrias y esta cantidad de grasa, va a aumentar la cantidad de grasa circulando en la sangre, de glucosa, vamos a tener hiperlipidemia, vamos a tener hipercolesterolemia, vamos a tener hiperglucemia, todas las cosas que le pasa a una persona obesa, por ejemplo, hipertensión, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, y todo eso va a estar relacionado, básicamente no hace falta tener sobrepeso, pero la persona, su perfil metabólico va a ser así. Y esto termina en rápida pérdida de independencia, obviamente si tienen osteoporosis y tienen fracturas seguidas por estrés, muerte prematura y muchas comorbilidades como arteriosclerosis, accidentes cerebrovasculares, mala circulación, y con la mala circulación también tenemos aumentos en las infecciones en la piel y las escaras, y el aumento de escaras. Entonces, sí, la lesión medular es un problema, tiene muchas connotaciones que no podemos aislar básicamente un sistema para ver qué es lo que pasa, y la recomendación sería que si uno va a tener un paciente con lesión medular, considerar el perfil metabólico de la persona, que puede parecer a simple vista como normal, no tener ningún sobrepeso, pero pueden pasar cosas que no se ven y que a la larga pueden causar problemas más serios. Básicamente, bueno, ya lo hablaron mis colegas, así que no voy a hablar mucho del tema, pero en los primeros 3 años y medio es cuando más se causa la degradación ósea, y con esa degradación ósea también el infiltramiento de grasa y la atrofia muscular. Pero después de este periodo parece que las personas mantienen constante, eso es a nivel de hueso. A nivel de grasa, la grasa corporal va a aumentar considerablemente, va a tener hipertrofia en los adipocitos y van a tener hiperplasia, porque cuando uno ya llena los adipocitos, se multiplican. Entonces, la relación de la grasa con la inflamación y el perfil metabólico es muy importante. ¿Qué se puede hacer? Yo puse a buscar porque el tópico era básicamente los huesos, de salud ósea, y siempre van a estar interrelacionados. Lo que encontré, básicamente las terapias que se utilizan en terapia física, por lo menos aquí en Estados Unidos, incluyen, por ejemplo, vibración, electrical stimulation, sí, neuromuscular stimulation, estimulación neuromuscular, perdón. En este caso es un paper que habla de durante ejercicio de remo, en este caso es durante locomoción. Todos estos, básicamente lo que encuentran es que no se revierte una vez que ya se empezó el proceso de osteopenia, pero sí se puede mantener un poco, que no se pone peor. Lo que sí, todas estas terapias, ayudan al perfil metabólico y a la masa muscular. Entonces, nosotros nos pusimos a ver qué es lo que pasa con mis participantes. Entonces yo, con mi grupo, medimos el perfil metabólico de las personas y medimos las calorías que utilizan durante el metabolismo basal y cuánto ello, por ejemplo, hay ecuaciones para medir el metabolismo basal de una persona y después lo medimos y básicamente todas estas personas, excepto esta, que esta es una lesión motora completa cervical y estas son torácicas.
Todas estas personas tenían básicamente un número de calorías por día, digamos, en su metabolismo basal mucho más bajo de lo que era la predicción, excepto estas personas, que es la misma anteriormente, casualmente, que ya se los voy a mostrar quién es, que tenían anteriormente. Por ejemplo, los estudios que hicimos con entrenamiento locomotor, que es en una cinta caminadora con una polea neumática y con ayuda manual, básicamente las personas empiezan lo que sería el ciclo de caminar locomotor. Y en este caso, esta persona que pesa 90 kilos, estos son en gramos, medimos la grasa, eran 40 kilos de grasa, no, 40, algo así, sí. Y el resto de tejido no graso. Y la densidad ósea es esta, acá. Básicamente no vimos ningún cambio en el nivel, digamos, en los músculos, en la grasa, en nada. Pero sí vimos que mejoraba el metabolismo basal. Esto indica que hay más tejido metabólicamente activo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces las personas con lesión medular, especialmente las personas con lesión medular incompleta, van a tener fibras que todavía están intactas, pero no están activadas por la inactividad. Entonces, cualquier tipo de entrenamiento va a activar esas fibras que están abajo de la lesión medular. Y esto lo que resulta es en un metabolismo más activo. ¿Qué quiere decir? Básicamente que en vez de estar, como estaba esta persona anteriormente, acá en 1200 calorías por día, quizás pueda aumentar a 1500 en su metabolismo basal, que significa que va a estar usando grasa como, digamos, como fuel, o como para crear energía, para mantener esas células vivas. Otra de las cosas que encontramos es que todas las personas, absolutamente todas, mejoraron su salud cardiovascular durante ejercicios de máximo de ejercicios de VO2 max, Maximal Oxygen Consumption en English, y todas mejoraron. Entonces, es una buena noticia. Bueno, no vimos cambios en los huesos, no vimos muchos cambios, no vimos hipertrofia, pero sí vimos que el metabolismo cambió, el metabolismo mejoró significantemente y es una buena noticia. Después de este estudio, yo colaboré con la doctora Claudia Angeli en un estudio en que hicieron un implante de un sistema de electrodos en el espacio epidural, y estas personas fueron entrenadas antes de su cirugía, recibieron ese implante y fueron entrenadas después de su cirugía. Y este paper fue publicado el año pasado, y lo que sí vimos, en este caso son solamente 4, obviamente que fue mucho trabajo y es muy caro y todo, o sea, no es algo que puede ser recomendado para todo el mundo, pero lo que sí vimos es que la grasa, que está básicamente la grasa abdominal o la grasa androide que yo les comenté, que es la que está relacionada con el aumento del riesgo cardiovascular, esa grasa, que es la pancita, digamos, esa grasa se redujo. Esa grasa, al reducirse, mucha de esa grasa pasó a ser ginoidea, que es en las caderas. Tener grasa en las caderas no tiene implicaciones cardiovasculares. El problema es la grasa abdominal. Y todos los participantes redujeron la grasa abdominal, aunque no se veían que tenían panza, pero la grasa que se ve en el DEXA. Todas las personas pudieron reducir la cantidad. En este particular
casos, o en estas 4 personas, tampoco vimos ningún ingreso en la densidad ósea. O sea, no mantuvieron, básicamente mantuvieron lo que tenían, pero nadie aumentó. Pero sí aumentaron en masa muscular y, hubo una reducción significante de la grasa androide o alrededor del abdomen. Las conclusiones, porque quería ir rápido, espero que me hayan podido seguir, no me quería pasar del tiempo, pero las conclusiones es que las ecuaciones que existen para estimar la grasa corporal no van a ser adecuadas con los pacientes con lesión medular o con otros tipos de parálisis quizás, porque subestiman los valores muy groseramente, en un margen del 10 al 20 y hasta el 30%, es mucho. Las personas con lesión medular deben hacer ejercicio físico con frecuencia. Perdón, doctora, me quedan 5 minutos. ¿Ok? Lo que significa todos los días. Y es difícil, pero se puede. Y enseguida les voy a dar otro link para que vean algunas ideas. Ejercicios con pesitas cuando se puedan hacer, o aeróbico. La estimulación neuromuscular ayuda. Si eso es algo que está disponible, yo aconsejaría que traten de usarlo porque ayuda a mitigar el deterioro óseo, o sea, no va a cambiarlo, no lo revierte, pero lo mantiene. Y además va a ayudar a bajar el nivel de grasa corporal y mejorar el perfil metabólico. Y finalmente yo creo que la lección que nos llevamos con los estudios del entrenamiento locomotor es que las personas necesitan la postura bípeda todos los días, si es posible, en la forma que sea, en la forma con un exoesqueletón o en la cinta caminadora o de cualquier forma para poder aumentar la sobrecarga de los huesos. Esto es antes de que la persona tenga fragilidad ósea. Una vez que la persona tiene los huesos frágiles, ya es como hay que tener muchas más consideraciones porque las fracturas van a ocurrir más seguido. Pero básicamente esa sería mis humildes conclusiones por el día de hoy. Antes de irme, quería compartir con ustedes que tenemos un evento